Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Suárez y hoy voy a hacer un análisis de la película Caídos del Cielo, que si bien es una película peruana que no, su tema principal no es precisamente la cultura, pero yo creo que representa perfectamente parte de la cultura y de la historia del Perú. Esta película se estrenó en el año 90, es una película de Francisco Lombardi y yo creo que es importante, ¿por qué? Porque para mí, desde mi punto de vista, las películas que se hicieron en aquella época, en aquel entonces y un poco más atrás, son buenas películas. Si bien en el Perú no hay una industria cinematográfica, yo creo que se hicieron muy buenas producciones, como esta película Caídos del Cielo, la que estoy analizando el día de hoy, como la adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, películas del grupo Chasqui, como Gregorio, Juliana, La muerte de un magnate, Cuentos inmorales, que ya es un poco más antigua, ¿no? Son películas buenas. Yo creo que en la actualidad se ha perdido un poco eso, ¿no? A pesar de que hay recursos cinematográficos, audiovisuales para poder hacer buenos productos, se ha perdido un poco el tema del fondo, justamente, ¿no? Yo creo de que muchas películas en la actualidad tocan temas un poco más banales. En ese entonces las películas eran buenas en fondo y en forma, ¿no? Entonces, esta película representa a la cultura desde varios aspectos, principalmente a lo largo de la película se hace referencia a justamente el contexto de esta película que se graba o se estrena a finales del año 80, inicios de los 90, en los cuales el Perú vivía una etapa de cambios y una etapa de crisis a consecuencia justamente de estos cambios. Se vivía el terrorismo, era una etapa bastante dura, no solamente en cuestiones económicas, sino también, digamos, en crisis emocionales, ¿no? Se representa en la película los estragos del gobierno de Velasco, por ejemplo, una de las historias, ¿no? Voy a hablar de las tres historias porque en la película se cuentan tres historias paralelas, no necesariamente entrelazadas, una con otra sí, por ahí, pero no entrelazadas en sí, ¿no? Otra parte también que me gustó mucho es que representa también a la cultura chicha o hace referencia a la cultura chicha. En una escena aparece un cómico ambulante que era muy común antes, más que ahora, que estén en las plazas, en los parques, haciendo sus chistes, contando sus historias, haciendo su show, ¿no? Y justamente hacían mofa y se burlaban de aspectos físicos de las personas, de pronto de temas de discapacidad o de temas raciales, ¿no? Y antes, en aquella época, era más común y era bien visto, esto era entretenimiento, esto era parte de la diversión para las personas, ¿no? No era como en esta época que es, digamos, cuestionable. ¿No? En esa época lo normalizaban, ¿no? Bueno, ya, volviendo al tema de las tres historias, la primera historia trata de una pareja de ancianos cuyo único objetivo en la película es en realidad tener una muerte digna o que ellos consideran digna, ¿no? Y para eso, pues ellos quieren construir un mausoleo para poder descansar en paz y viven con la pena de que su hijo también está fallecido y quieren juntarse ahí los tres en este mausoleo, ¿no? Que ellos planean hacer, ¿no? Son unas personas pobres y vacías de alma, espíritu, de emociones, ¿no? Porque no encuentran eso, o sea, perdieron a su hijo y ya no tenían nada, ¿no? No se tenían más que ellos mismos y lo único que esperaban era la muerte. La siguiente historia es sobre una señora y acá es donde se enlaza un poco con la primera, porque estos ancianos que perdieron su hacienda por el gobierno de Velasco, justamente acá viene el tema de Velasco, alquilaban, tenían inquilinos, ¿no? Y uno de ellos no le pagaba, acuérdense que estábamos hablando de que era una época de crisis económica, social, bueno, entonces le pagó con un cerdo a esta pareja de ancianos. Y esta pareja de ancianos le regala el cerdo a esta otra señora. Y acá viene el tema del cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Esta película es en una de las historias tiene una adaptación del cuento de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plumas. Y acá viene la historia, ¿no? Entonces esta señora le regala el cerdo a esta pareja, perdón, le regala el cerdo a esta señora que había servido para su casa durante muchos años. Y esta señora tiene dos nietos a los cuales no alimenta bien, los niños no estudian, y estos dos nietos les obliga a buscar en el basural comida para los cerdos, ¿no? Esta señora es ciega además y vive un tanto amargada. Y creo que acá también hay una historia reiterativa, el asunto de que muchas personas tenían que emigrar en esa época, ¿no? Y dejaban al cuidado de los hijos a las abuelas, ¿no? Este era el caso de esta señora que era infeliz, era amargada. Además era ciega y su único fin era alimentar al cerdo para venderlo y poder operarse de los ojos, ¿no? Pensaba solamente en ella, ¿no? Y explotaba a los chicos, ¿no? Finalmente la señora muere en un accidente justamente con el cerdo y en realidad el cerdo la mata.
Y bien, ahí termina la historia de esta señora, ¿no? Que representa, es como decía, es una buena adaptación del cuento de Julio Ramón Ribeiros y por eso también me gustó y decidí escogerla. Y la tercera historia es de una chica que vivía una profunda depresión y a raíz de esa depresión es que ella decide acabar con su vida. En el primer intento es rescatada por un locutor de radio que justamente él hablaba mucho daba consejos en la radio, ¿no? Motivación, ¿no? Y él ve que ella está a punto de matarse y pues la rescata, ¿no? Y este actor es Gustavo Bueno, que además a mí me gusta mucho como actor, me parece muy buen actor y bueno, este personaje lo representa él, lo personifica él. Y bueno, pero finalmente la chica se mata, ¿no? Y yo creo que ella es el tema, y representa el tema de la carencia emocional que hubo en esa época a raíz de justamente todas estas consecuencias y todas estas cosas que pasaban, ¿no? Acordémonos de que en aquel entonces el Perú estaba azotado por grupos subversivos como Sendero Luminoso, MRTA, ¿no? No solamente se vivía en muertes, ¿no? Sino también el tema de la zozobra, del miedo, ¿no? La depresión de pronto. Y entonces ella creo que es la representación de eso, ¿no? De eso que pasaba en aquel entonces. Y bueno, este fue el análisis de la película Caídos del Cielo, que se las recomiendo y muchas gracias.